Muy pero muy buenas noches. Estamos viviendo tiempos calientes, tiempos inquietantes, de grandes novedades desde el punto de vista político, económico, todo está en movimiento y por eso crece el interés del ciudadano común que está detrás de las cámaras respecto de lo que puedan pasar en los programas políticos. Esa es la ventaja comparativa que tenemos los programas de cable, que podemos preguntar, que podemos escuchar con atención, darle tiempo para que la persona conteste, fijar nuestra posición, repreguntar en algunos casos. Mire, hay una persona, una dirigente nacional, la titular del GEN, que es Margarita Stolbizer. Buenas noches, gracias por estar aquí, Margarita. Que ha sido la disparadora, junto con el programa de Jorge Lanata en Canal 13, la disparadora de una suerte de efecto dominó que uno no sabe dónde va a terminar respecto de las investigaciones que empiezan por Lázaro Báez, pero continúan por Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo. Así que vale la pena estar atento a las cosas que va a contar aquí Margarita Stolbizer de las últimas novedades. Está con nosotros Hugo Quintana. Buenas noches y gracias por estar aquí. Él es el secretario general de los empleados de los organismos de control. El control en la Argentina. Prácticamente casi todos los organismos han sido destruidos, con honrosas excepciones, obviamente, la AGN. Pero viene a hacer una denuncia muy importante, Quintana, vinculado a un juicio que le están haciendo al Estado por lo que han hecho, según ellos consideran, por lo que Cristina y este gobierno ha violado la Constitución en el caso YPF Chevron, una de las cosas. Y también viene a contar, bueno, de qué manera pueden aportar los trabajadores para evitar los casos de corrupción, para que haya más transparencia en los próximos gobiernos y para que finalmente esa brecha que se ha abierto entre la sociedad y sus dirigentes y los dirigentes políticos, porque ven la manera distinta en la que viven unos y otros, se vaya cerrando para ir consolidando la democracia. Por supuesto están hoy José Antonio Díaz. José Antonio Díaz y su columna económica que es tan valiosa, va a hablar ni más ni menos que de deuda y corrupción. Tal vez los dos grandes problemas que tiene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que hacia el futuro los argentinos tendremos que ir resolviendo. Y Carlos González Prieto, buenas noches Carlos, que es nuestro columnista de agropolítica. Tiene dos cosas que valen la pena también, dos primicias. La primera tiene que ver con una barbaridad, una resolución del Banco Nación que a los productores agropecuarios que tengan un poco de soja en sus campos les van a cortar, al principio dijeron que no le iban a dar crédito, ahora al parecer le están cortando las tarjetas de crédito también, las tarjetas de crédito a los productores. Y el jueves, que se lleva adelante el foro de convergencia empresaria, al parecer él tiene información que van a ir algunos candidatos a presidente, algunos precandidatos a presidente de la Nación. Enseguida nos va a contar. Hoy Diego Leuco no está en estos momentos confeccionando, armando la tapa de la revista Gente. Bueno, es un orgullo para este programa, por supuesto, porque ha sido elegido el periodista revelación del año, con sus informes que hace aquí, con lo que trabaja en Radio Mitre y, por supuesto, en Canal 13. Así que hoy está perdonado. El martes que viene Diego Leuco va a estar aquí con nosotros. Para el último bloque viene la vicejefa de gobierno de la ciudad, María Eugenia Vidal. Hay muchas cosas para preguntarle a ella respecto de todo lo que está trabajando en la provincia, de si va a haber acuerdo Macri y los radicales, va a haber una interna con Elisa Carrió o no, tantas cosas para hablar con María Eugenia. Pero déjeme que le diga en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial, porque me parece que, como le dije al principio, estamos viviendo momentos inquietantes en los cuales hay que estar atento, hablar con claridad, pero ser prudentes también. Por eso le puse a esa columna editorial, Cristina nos trata de tontos, porque la verdad que por momentos uno siente que nos están faltando el respeto. Cuando hablan los funcionarios, a uno le parece que le están tomando el pelo porque hay cosas que son demasiado evidentes. Si yo le digo a usted, no es una opinión, datos comprobables de la propia declaración jurada del matrimonio Kirchner, que Cristina Fernández de Kirchner es propietaria junto a su hijo y su hija de 4 hoteles en la Patagonia, que esos 4 hoteles fueron adquiridos básicamente del 2005 al 2008, es decir, mientras primero Néstor y después Cristina ejercían la presidencia de la Nación, que algunos de esos hoteles fueron construidos sobre terrenos comprados a precio vil, a 7 pesos con 50 el metro cuadrado. Si uno cree que el verdadero escándalo que esto solo genera no es suficiente, y uno se pregunta quiénes han ocupado durante todo este tiempo esos hoteles. Básicamente hay dos tipos
de ocupación. La primera, contratos de alquiler por habitaciones que hizo Lázaro Báez y que en muy pocos casos ocuparon esas habitaciones. Lázaro Báez, el principal contratista del Estado, un hombre que era un sencillo empleado de banco en Santa Cruz y hoy eres uno de los que controla tal vez una de las mayores fortunas o una de las mayores fortunas de la Argentina. Lázaro Báez, el socio, el amigo, el cómplice, el testaferro, Eduardo Arnold, que ha sido vicegobernador de Néstor Kirchner durante 8 años, algo lo conoció, 8 años como vicegobernador, dice que Lázaro Báez no es nada de lo que yo le dije. Es un empleado de la corporación Kirchner. Es directamente un empleado de los Kirchner. Ahora, ¿qué es Lázaro Báez? ¿Un loquito que gasta plata porque sí le gusta dilapidarla la plata y alquila habitación y después no la usa? ¿O es el mecanismo que en todos los libros de investigación aparece con claridad como lavado de dinero? Las pocas habitaciones que sí se utilizan en algunos de los hoteles, como por ejemplo el Alto Calafate, las ocupan la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Yo le pregunto, ¿en algún lugar del mundo la tripulación de los aviones del Estado, porque Aerolíneas Argentinas es del Estado, contratan con hoteles cuya dueña es la jefa de ese Estado? Esa empresa que está presidida por Mariano Recalde, cuyo jefe político es Máximo Kirchner, y si quiere ir más arriba, su jefa política es Cristina Fernández de Kirchner, o casualidad, son los dueños de los hoteles en donde paran la tripulación de la empresa que Mariano Recalde conduce. ¿Es ético eso? ¿Es delito? ¿Es moral? ¿No les da vergüenza? ¿Cuáles son los límites? Miren, vamos a hablar claro. Alquilar habitaciones y no pagarla es devolución, es retorno, es coima, llámenle como ustedes quieran. Yo te devuelvo la que vos me das. Utilice la jerga delictiva que usted quiere. Decirle simplemente también que a medida que uno va avanzando, y decirle a la propia señora presidenta, que no nos trate como tontos y que no nos falte el respeto, porque le decía que las cosas son demasiado evidentes. Han convertido al aparato del Estado en su coto de casa particular. Usan los aviones con un nivel de impunidad, con un nivel de, yo diría, no se les cae la cara de vergüenza. Este sábado le llevaron otra vez los diarios a Cristina Fernández de Kirchner. Se cansan de utilizar las cosas del Estado como si fueran propias, como si fueran los dueños de la Casa Rosada cuando son apenas inquilinos, hasta que el pueblo argentino diga lo contrario. Pero utilizan el mismo mecanismo que ya usaron en Santa Cruz cuando fueron el tema de los fondos de Santa Cruz que le dio Domingo Cavallo. ¿Se acuerda? A todos los que denunciaban que no habían mostrado un solo papel, una boleta de depósito que expliquen qué banco lo habían depositado, qué interés le daba, qué intereses devengaba. Nunca rindieron cuentas de una verdadera fortuna que eran los fondos de Santa Cruz que recibió de Domingo Cavallo. ¿Qué hicieron? Lo mismo que ahora, atacan a los periodistas y a los jueces que quisieron investigar. Destituyeron a varios de ellos, atacaron a varios periodistas, hasta que pudieron controlar gran parte del Poder Judicial y gran parte de los medios de comunicación en Santa Cruz. Y ahora repiten el mecanismo. Miran para otro lado, ningunean, acusan de golpista, de golpismo activo, según Jorge Capitanich, a toda persona que haga una denuncia o que mire con sospecha cosas que son claramente sospechosas, que son claramente extrañas y que no se pueden argumentar ni explicar si no han ido por un camino de una matriz corrupta. Entonces, la pregunta es, si Capitanich hoy insistió en que se trata de un golpismo activo, de un juez al que le dijeron que era pistolero, que había matado 2 personas con una Glock, que estaba en la servilleta de Carlos Korat, ese juez articula con los medios y con el resto de la justicia, que no es independiente, dijo Capitanich, para voltear a Cristina. ¿Esos sectores quieren hacer un golpe en la Argentina? La verdad que si son tan caraduras de decir eso, una mentira que es parte del relato, algo que se cae por su propio peso, no hay nadie en la Argentina, habrá algún fascista, algún grupúsculo nefasto que le interesa derrocar a una presidenta, pero la inmensa mayoría de los periodistas, de los jueces, de los políticos y de los ciudadanos quieren que Cristina Fernández de Kirchner gobierne con toda tranquilidad y termine su mandato y que el pueblo argentino en el 2015 elija otro. Así que tanto hablan de golpismo que a veces uno se pregunta con todo derecho, ¿no será autogolpismo activo? ¿No estarán desesperados y preocupados por los expedientes que se le vienen
y están buscando algún tipo de salida, algún tipo de portazo, sería lamentable. Espero que no lo hagan, pero digo, a veces uno ve que es tanto lo que insisten con el tema de golpismo, de destituyentes, sediciosos. A los senadores de la Nacional llamarlos deliciosos. Mire, escribí algo muy cortito que se lo quiero leer porque, como es tan delicado, prefiero no elegir las palabras en el aire. Con todo respeto, señora presidenta, no use ni abuse de nuestra paciencia. El año pasado el pueblo hizo tronar el escarmiento en las urnas y le sacó la mitad de los votos que usted había conseguido en el 2011. Hubo 6 millones de argentinos que la habían votado y que ahora le quitaron la confianza. Ya nos dimos cuenta, doctora, no hay forma de explicar semejante fortuna, la de su familia. No hay manera de justificar tantos millones. La verdad, esta matriz corrupta del Estado fue fundada en la década ganada por sus amigos y testaferros. No repite el camino del relato y la mentira. No nos trate de tontos, doctora. Somos boludos, pero no tanto como parece. Le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de dialogar con la diputada Margarita Stolbizer. Bueno, Margarita, primero le pido una reflexión en general. Después de todo lo que ha pasado, después de la denuncia que ha hecho ante la justicia, después de los allanamientos, después de los aplausos y las felicitaciones de un sector y supongo que los ataques de otro, hoy los medios oficialistas no la trataban bien. ¿Cuál es la conclusión principal que saca política, no judicial, políticamente un análisis de esto? Bueno, yo siento, la verdad, desde lo personal, casi como habiendo pisado un hormiguero, ¿no? Me da la impresión que hemos tocado en algún punto y esto es lo que genera una reacción que condena al gobierno tanto como lo condenan los hechos que protagonizaron, ¿no? Porque uno ve el estado de nerviosismo en el que han entrado, esta descalificación que vienen haciendo, la repetición en muchos aspectos de lo que nosotros vimos como reacción de Amado Vudú aquel Jueves Santo cuando salió a prender el ventilador contra los jueces y terminó llevándose en el aire al fiscal y al juez que habían decidido investigar y también aquel momento al procurador. Que era el único, ¿no? auténtico camporista, sí, que era Esteban Ríos. Y además esto me lleva a otra reflexión del momento también sobre lo que nosotros venimos denunciando, que es la manipulación de la justicia, de los fiscales. Nosotros hemos denunciado también la manipulación de los concursos para los fiscales y el peligro que entraña el Código Procesal que se va a aprobar en los próximos días. No por la reforma procesal, sino por la asignación de atribuciones discrecionales a la jefa de los fiscales, claro, para asignar causas, para designar, porque más peligroso que el texto de la reforma en sí mismo, el procedimiento que se va a instaurar, es el anexo que tiene la posibilidad de designación de más de 1.700 cargos, claro, incluidos 17 nuevos fiscales, con la posibilidad de que la procuradora le asigne causas. La procuradora ha hecho una reforma en el reglamento de concursos que sinceramente es un escándalo. Ella reformó y no hay más sorteos para designar al tribunal evaluador, los designa ella. Se puso a sí misma presidenta del tribunal evaluador, designa a los miembros y cambió el sistema de puntaje. Entonces ahora tienen menos puntos los antecedentes y más puntos el examen, con esa discrecionalidad, claro, de quienes lo toman. Por eso es que los que ganan los concursos no tienen antecedentes en, claro, el Ministerio Público y son todos afines a la cámpora. De los 200 militantes de la cámpora, de la justicia legítima, perdón, que firmaron una solicitada, la mitad están en cargos en la justicia designados por la procuradora, ¿no? Entonces hay que comprender también esto que estamos viendo, estos episodios, la gravedad que todo esto tiene, frente a la necesidad de preservar el funcionamiento independiente de la justicia, claro, claro, con un gobierno que realmente, ellos tienen la idea de que los jueces tienen que ser militantes, ya lo dijeron el año pasado cuando defendían la justicia, y obviamente que todo aquello que se le pone en el camino, el juez ha hecho lo que tenía que hacer, de la misma manera que creo que yo he hecho lo que tenía que hacer, que es ante una evidencia presentar una denuncia por un delito. Responsabilidad, claro. Exactamente. Ahora vamos a hablar de nuevo de Lázaro Báez, vamos a hablar de nuevo de Otesur, todo eso, pero a propósito de lo que usted planteaba recién, usted también le ha hecho una denuncia a la doctora Gil Carbo en la justicia. Sí, claro. ¿Eso cómo anda? Bueno, yo presenté el año pasado un pedido de juicio político por una causa judicial que está avanzando y que es promovida incluso
por algunos fiscales, que fue por la designación irregular de fiscales ad hoc, que no tenían acuerdo del Senado, y que no por casualidad son los fiscales que terminaron interviniendo en el caso Lázaro Báez. Por eso todo esto está muy vinculado. Recordemos el apartamiento de Campagnoli, el apartamiento de otros fiscales, y terminaron poniendo ahí al fiscal Gonella, que estaba citado hoy a declarar y no se presentó a declarar, según él dice, porque no tenía garantías. Esa es una causa judicial que avanza. En la otra causa judicial, yo estuve la semana pasada declarando testimonial con el juez Rodríguez, y esperamos que esa causa también avance, que esa es por la irregularidad en los concursos, donde un poco yo lo que describo es cómo ha sido todo este procedimiento, donde la manipulación del concurso 102 no es antojadiza, sino que se ha preparado todo este terreno para poner los fiscales que necesitan y que sean funcionales, obviamente, a la impunidad que ellos quieren garantizar, ¿no? Decir que hoy estuve averiguando allí en tribunales qué va a pasar. Bueno, el doctor Bonadío, ante la doble ausencia de Carlos Gonella, del fiscal Carlos Gonella, puede iniciar un pedido de juicio político, buscar su desafuero y hacerlo llevar por la fuerza pública. Es que es muy grave. Lo que nosotros vemos en general es que quienes adhieren, digamos, al proyecto del gobierno están demostrando que las leyes son para otros y no para ellos. Ellos están al margen de la ley. Las leyes que las cumplan los ciudadanos comunes, ellos no. Entonces el fiscal que es citado por un juez a declarar se da el lujo de decir no voy, la verdad. ¿Cuál es después el nivel de compromiso que se puede buscar en sectores sociales más vulnerables, cuando la presidenta no cumple con las leyes en la administración de su sociedad y un fiscal dice no me presento ante la citación de un juez, ¿no? Porque el problema es ese. Yo creo que nosotros necesitamos reconstruir un marco no solamente de reglas, sino de ejemplos sobre todo, porque esto es lo que ordena un país. En cambio, la presidenta lo que buscan es descalificar al que está denunciando, intentar, he leído los Twitter de la presidenta de hoy en la tarde, cuando dice que los otros no cumplen con las leyes, como si eso le habilitara a ella a no cumplirlo, ¿no? Me parece de una gravedad terrible. Y además la utilización del Estado como si fuera su propiedad, en todos los planos lo demuestran permanentemente. Sí, de manera premonitoria, sin conocer el contenido de su editorial, yo le traje, que le voy a dejar, un proyecto de ley que yo presenté en el año 2011 y reproduje en el 2013, que es la creación de lo que se llama el contrato de fideicomiso ciego, como parte de las políticas para la transparencia, justamente porque lo que se busca es sacar de la administración que tienen los funcionarios públicos, porque lo cierto es que nosotros celebramos que una persona que ha tenido éxitos en el manejo de sus negocios privados se dedique a la función pública. Ahora, esto tiene que tener reglas para impedir que el ejercicio de la función pública le haga acceder a una información privilegiada, por supuesto, o incluso incidir en determinadas políticas públicas o leyes. Dentro de los fundamentos en ese momento, insisto, 2011 y 2013 está presentado esto en última oportunidad con el diputado Garrido, y una de las cosas que nosotros poníamos, en la Argentina observamos cómo nuestros máximos dirigentes y funcionarios se enriquecen año tras año, y ello asumiendo que declaran todos sus bienes, y dicho enriquecimiento proviene justamente de los negocios privados y de la inversión de estos durante el ejercicio de sus funciones. Acumulan en sus patrimonios, por ejemplo, acciones de fondos privados, inversión financiera, explotación rentística de inmuebles, todo ello sin ningún tipo de control. Los casos más resonantes, los del matrimonio Kirchner, que hasta en una oportunidad, recordemos, compró esos $2 millones en un día, y eso es lo que ha hecho que incrementaran su patrimonio. Bueno, la verdad es que en otros países la administración particular de los negocios de los funcionarios de más alto nivel queda reservado para que no puedan acceder a esa información y entonces convertir el ejercicio de las funciones en una negociación de ese tipo. ¿Dónde? ¿En Chile, en Estados Unidos? Tengo entendido en esos lugares existe. Ahora, eso tiene que ver, frente a este caso y estos días, a mí me llamó mucho la atención el fin de semana cuando la empresa Otesur emite un comunicado intentando justificar, que obviamente no justifica ni explica, al contrario, reconoce obviamente todas las irregularidades que nosotros habíamos denunciado, por eso el delito está perfectamente comprobado, y lo hacen a través de la cuenta oficial de la Casa Rosada, a través de los medios públicos. Bueno, hoy durante el día los medios públicos se han ocupado de defenestrar
encontrarme a mí por todos lados, pero eso sería lo de menos. La utilización para difundir una comunicación de una empresa privada, de la misma manera que este hecho que usted comentaba recién en el editorial, que la jefa del Estado recibe un pago de una empresa del Estado que utiliza sus hoteles. Eso solo. Ahora, la verdad, yo pretendo que algún fiscal empiece a tomar cuenta de estas cosas, porque ahí hay un delito que es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. Mínimamente está esa cuestión. Ahora, quiero ir un poquito al tema este de lo que se está investigando, porque muchos han intentado en el día de hoy quedarse con la idea de que lo que está en juego son la presentación o no de los balances que no rindieron en la IGJ. Lo que buscan es obviamente un mecanismo de distracción, porque atrás del incumplimiento con las leyes que exigen presentar los balances, la actualización del directorio y que la presidenta no cumplió en sus sociedades, lo importante es que el juez pueda avanzar profundizando en la investigación de lo que hay atrás de todo eso. Claro. Porque cuando uno suma irregularidades porque no se presentan los balances, por lo tanto uno no puede ni siquiera ir a mirar qué hay atrás de esas sociedades. Claro. Cuando estamos hablando de lo que ha quedado expuesto, que es una sociedad comercial entre la presidenta de la Nación con el empresario más beneficiado con la obra pública desde Santa Cruz hasta el gobierno nacional por Néstor y por Cristina, y al mismo tiempo es un empresario investigado en Argentina, en Uruguay, en Estados Unidos y en Suiza por el delito de lavado de dinero. En Suiza tiene cuentas su familia que están bloqueadas por la justicia suiza. Este señor investigado por lavado de dinero es el socio de nuestra presidenta de la Nación. Increíble. Si a eso le agregamos que la sociedad tiene que ver con hoteles y que los hoteles lujosos y vacíos son los que se utilizan para llevar adelante maniobras de lavado de dinero. Y hay que entender otra cuestión. El lavado de dinero es un delito que necesita siempre de un delito precedente donde se genera el dinero sucio que después se lava. Claro. No hay lavado si no hay delito precedente. Claro. El delito precedente es la corrupción. Entonces, atrás de la irregularidad en la presentación de los balances, que no es el delito, claro, el problema está abajo, porque abajo está el delito de corrupción para generar ese dinero en una relación que lo explica por sí sola, obviamente, el delito de lavado de dinero y el de enriquecimiento ilícito. Claro. Ahora, voy a apelar a su experiencia, digamos, en seguir todo este tipo de casos, y no le pregunto una opinión política, sino casi una cosa personal, diputada Stolbizer. ¿Por qué Cristina y Néstor, siendo tipos inteligentes, astutos, con una gran experiencia en el Estado, por qué llegan a una situación semejante donde no han podido, siendo que han podido muchas otras cosas, no han podido prolijar mínimamente sus declaraciones juradas, ordenar un poquitito esta relación? ¿Qué es lo que le ha pasado al matrimonio Kirchner que no se haya sentido una impunidad tan grande, que no se vieron obligados a sí mismos a mantener, aunque sea la forma, en algunos aspectos? Como me lo pregunta, le voy a contestar ni lo políticamente correcto ni lo jurídicamente procedente, sino desde lo humano, que es lo que siento. Sí. Yo creo que los ha tapado la avaricia. Y lo digo desde lo humano. Yo me planteo mucho desde lo espiritual, desde lo moral, desde lo filosófico, cómo una persona puede tener semejante voracidad en la acumulación de riqueza, ¿no? Yo siento como las figuritas esas de los chicos del tío rico sentados sobre la montaña de las monedas, disfrutando de la montaña, porque la verdad, ni muchas generaciones de hijos y nietos van a poder terminar con esa fortuna de lo que han gastado. Ahora, el gran problema es esa acumulación de riqueza sin importarles lo que la corrupción produce, porque la corrupción significa los más de 50 muertos en el ferrocarril Sarmiento. Claro. La corrupción significa la cantidad de chicos muertos por la droga, porque cuando uno lee la causa de la Cedronar y se da cuenta de qué manera la importación de la efedrina, que es la sustancia que se utiliza para elaborar droga sintética, se importaron 47.000 toneladas y la causa da por comprobado que 42.000 fueron a parar a manos de los narcotraficantes, como resultado de una práctica
corrupta de los máximos funcionarios del Estado, porque Granero era una persona de la intimidad de los Kirchner, en realidad. Sí, era el dentista, Claro, recordemos además todas las causas vinculadas con la efedrina, aportantes de la campaña de Cristina Fernández. Entonces, haber acumulado toda esta riqueza sin importar la vida que se nos va. La vida que se nos va implica también los sueños de las personas más pobres que nunca recibieron las viviendas que debían hacer las madres de la Plaza de Mayo con Joclender. Claro. Corrupción también de empresarios con funcionarios públicos. La corrupción nos implica a nosotros una pérdida de credibilidad y de previsibilidad en el contexto mundial, y por eso los inversores van a Chile, a Brasil o a Uruguay, porque la Argentina dejó de ser un país creíble, confiable, porque no tiene reglas. Esos son los resultados de la corrupción. Por eso digo, desde lo humano, a mí lo que me conmueve es esa avaricia para la acumulación de fortuna, sí, ¿no? Sí, a mí también me llama poderosamente la atención. Y la impunidad... Incomprensible, de una dimensión incomprensible. Y la impunidad que han tenido. Porque lo que ocurre acá, por eso yo lo que he denunciado varias veces es a la Inspección General de Justicia, que terminó siendo una cueva de encubridores, sí, en realidad, ¿no? Porque son los mismos que perdieron los expedientes de Chicone, que el ministro de Justicia tomó con naturalidad. Entonces hay que entender que, y son muy similares los casos de Amado Vudú, que ahora parecen querer soltarle la mano, porque antes decían hay que quedarse ahí, entonces lo protegían a Vudú, ¿por qué? Para que en realidad no subiera ninguna investigación. Claro. Hoy se encuentran tocados, entonces si es necesario le van a soltar la mano. Pero hay demasiadas similitudes, la actitud y la reacción respecto de la justicia, y sobre todo la cantidad de complicidades en red de muchos otros funcionarios, donde en ambos casos la IGJ, la AFIP y otros funcionarios han servido para garantizar esa impunidad, ¿no? Sin lugar a dudas. Lo de Ollarvide y Vudú, yo lo comentaba en la radio, obviamente no tengo información al respecto, pero simplemente por observar lo que han actuado. Hoy Julián Álvarez diciendo que Amado Vudú, bueno, tal vez fue bien procesado. Los comunicadores que reciben sueldos del Estado, triple sueldo, triple empleo público en algunos casos, todos planteando que no puede ser más juez Bonadío ni Ollarvide. O sea, creo que están dispuestos a entregar a Ollarvide y tal vez a Vudú, con tal de que no avancen en un tema que les preocupa tanto, que es la investidura de la propia Presidenta de la Nación. Digamos la verdad, desde lo institucional es gravísimo, es inquietante. Sí, pero Alfredo, tratemos de no tomar parte de ese discurso que tiene de peligroso pretender que nosotros estamos intentando atacar la investidura. No, señor. por supuesto. Estamos atacando los negocios, los delitos, todo lo que hay atrás de eso. Y lo que no pueden es ellos tratar de cubrir todo esto con el manto de la investidura, claro, como si la presidenta fuera una intocable, claro, porque en realidad ponemos en riesgo la institucionalidad. No hay ningún riesgo de institucionalidad, lo que no puede eso es generar la impunidad. Claro, yo digo que al revés. Avanzando en las investigaciones, claro. Hoy la propia presidenta en el discurso que pronunció allí en la Cámara Argentina de la Construcción decía que, bueno, que en Nevada el juez que dé a conocer quiénes son los dueños de las 123 empresas que hay, porque así ella se queda tranquila porque ella no está en ninguna de esas empresas. Bueno, precisamente las investigaciones son para que si ella no tiene absolutamente nada que ver, queden preservadas su investidura y la investidura presidencial y las instituciones. Precisamente darle el carácter de honradez, de transparencia ética a ese lugar, bueno, beneficia la investidura, no es que la perjudica. Al revés, yo creo que el trabajo de investigación que hacen muchos opositores, como en su caso, es para fortalecer la democracia, no para debilitarla. La última pregunta que le hago. Anduvieron dando vuelta a 2 o 3 acuerdos que estarían haciendo sectores de la oposición, de todos los partidos de oposición, respecto de algunos de estos temas. Uno dice que impulsarían este tema de que se trata de una causa que si bien ha sido juzgada, cosa juzgada, pero bajo una situación realmente de extrema presión y que se podría llevar adelante la posibilidad de reabrir algunas causas, como por ejemplo la de Ollarvide. Y el otro tema es poner bajo la lupa, esto se lo voy a preguntar también a Quintana, poner bajo la lupa las contrataciones, las incorporaciones que ha hecho el Estado Nacional en los últimos años, en el último año y medio, donde han prácticamente copado el Estado. Muchos empleados públicos que conozco hace 30 años están asombrados con la velocidad
con la jerarquía y con los sueldos, que están entrando gente casi sin experiencia del Estado. ¿Hay posibilidad de revisar eso, de hacer algún acuerdo entre todos los partidos? Sí, respecto del primer punto, por supuesto que esto podría ser así. No me refiero tanto a la causa de Ollarvide, porque Ollarvide cerró una causa, la del enriquecimiento, a partir de una declaración jurada que es vieja, que es la del 2009. Yo creo que tranquilamente podría haber una causa nueva abierta con las últimas declaraciones juradas. Ahora, sí es cierto que si se aprueba el Código Procesal tal cual está en el proyecto, eso impediría justamente avanzar con este instituto de la cosa juzgada írrita sobre las causas de corrupción anteriores. Respecto del otro tema, yo creo que es necesario advertir, yo lo planteé en la sesión con la presencia del jefe de gabinete, de lo que ha sido en el último tiempo la manipulación del empleo público en un doble sentido igualmente peligroso. Por un lado, es la utilización del empleo público con la incorporación masiva de gente. En los años de este gobierno, lo va a decir seguro mejor Quintana que yo, más de 100.000, 110.000 empleos nuevos que se han creado. Pero además, lo grave de todo esto es que se crean empleados con gente que no tiene las habilidades, las capacidades, la expertise necesaria para el Estado. Y lo que se está montando son una cantidad de trincheras militantes para darle trabajo a los militantes, pero además como un mecanismo muy perverso que va a poner en riesgo el funcionamiento del Estado para el gobierno que venga. Y la otra cara de todo esto es lo que vienen haciendo con los empleados públicos de carrera. Nosotros lo hemos denunciado, hemos hecho hace 2 semanas atrás una audiencia pública donde recibimos testimonios realmente conmovedores de la gente que se quebraba y lloraba porque le han arruinado sus carreras en realidad. Una técnica que decía, desprecian lo técnico y lo profesional, le llevan y someten a la gente al maltrato de que la persona que ha llevado una tarea técnica durante años vaya a tomar el café y a comprar el jugo a la esquina, en realidad. Se llega a este punto. Corren a la gente, nosotros lo estamos denunciando también en el INADI, corren a la gente por opiniones. La señora Laura Haga, una técnica de la Secretaría de Energía con 12 años de carrera, desplazada por la opinión de su marido. La mayoría de los casos, no todos, la mayoría son mujeres, aprovechando la situación de vulnerabilidad que tienen mujeres de más de 40 años que quedan en la calle. Nosotros escuchamos testimonios de gente quebrada. Ahora, esto tiene que ver no solo con el impacto humano que estas cuestiones tienen, sino con el vaciamiento de las capacidades estatales. Están arruinando el Estado en realidad, y eso es terriblemente grave con vistas a futuro, ¿no? Diputada Stolbizer, ha sido muy amable. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Le pido que no se vaya. Recién hablábamos con la posibilidad de dialogar con Hugo Quintana en un ratito. Es el responsable, el secretario general de los empleados de los organismos de control. Muchos de los temas han desfilado aquí y además viene a hacer una denuncia porque le han iniciado juicio al Estado por el tema YPF Chevron y toda esta malversación que hay respecto de la relación del Estado con los empleados. Yo le prometí, ya está con nosotros María Eugenia Vidal. Buenas noches, gracias por estar aquí, María Eugenia. Obviamente vamos a hablar de todos los temas, de Macri, de Lilita, también de los temas de corrupción del gobierno nacional, cuál es su futuro desde el punto de vista político, es en la provincia de Buenos Aires, va a seguir en la ciudad. Tantos temas que hay para hablar y nuestros columnistas, lo que han prometido. José Antonio Díaz dice que va a hablar de deuda y de corrupción, algo que ha estado dando vuelta en el transcurso de este programa. Y Carlos González Prieto, ¿cómo es que el Banco Nación les quita, les cierra las tarjetas de crédito a los productores porque tienen algo de soja guardado? ¿Y qué va a pasar en el foro de convergencia empresaria? Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, la posibilidad de hablar con Hugo Quintana. En este caso, hay varios temas que involucran directamente a los trabajadores, de los cuales él es el secretario general del gremio. Estamos hablando de los que trabajan en los organismos de control. Bueno, antes de ir a algunos de los temas con los cuales los convoqué, porque tenía mucho que ver con este juicio que le han iniciado al Estado, YPF, Chevron y todo eso, los temas que hoy desfilaron por aquí conversando con Margarita Stolbizer, ¿cuál sería la reflexión respecto? ¿Es verdad que están castigando a los empleados históricos de línea técnicos que han hecho una carrera? ¿Es cierto que han ingresado al Estado en cantidad y con sueldos realmente muy fuertes? ¿Cuál es la actitud? ¿De qué manera perjudican a los que ya están trabajando en el Estado y a todos los argentinos? Esta vituperada generación del 90 a los 90 hizo exactamente lo mismo que ahora con diferentes sesgo ideológico. ¿Qué hacía Cavallo? Cavallo, a través de sueldos tercerizados,
por los organismos multilaterales, ponía todos los Chicago Boys y le decía, no hablen con la gente de la línea, ustedes resuelvan todo. Y entraban, una conducción paralela del exactamente, Estado. Y entraban gente, estamos hablando de otros montos, ganando $10.000, que eran los que manejaban el Estado. ¿Qué hicieron? Terminaron preguntándole a la línea cómo se hacían las cosas. Ahora está pasando exactamente lo mismo, quizás con esta costumbre que tenemos argentinos de correr las fronteras, que cada vez valen más cosas. Con Cavallo entraron 30.000 y ahora 100.000. 100.000 ya tiene registrado usted. 100.000. Con la diferencia que son militantes, algunos preparados y otros no preparados. Yo creo que hay que tener un acuerdo, un consenso de todos los partidos políticos en tomar alguna medida al respecto, porque el servicio civil, si no tiene la capacidad de resolver los problemas de los ministros, del presidente, etcétera, no sirve. Hay que tener un servicio civil que sea capaz de obedecer las órdenes que surgen de la política. Para eso está el servicio civil. Claro. Necesitamos un servicio civil que pueda efectuar los cambios de excelencia, de gran capacidad intelectual y técnica, dispuesto, como dice usted. La línea obviamente la fija la política, pero los mejores cuadros deberían estar en el Estado y así deberían estar bien remunerados. Yo no voy a decir como López Murphy en su momento, como de la Rúa, hay que echar a todo el mundo, de ninguna manera. Señores, ustedes en todos los últimos años, bueno, a partir de ahora vamos a hacer un concurso. Yo no los quiero echar. Claro. Quiero ponerle a cada uno la jineta que le corresponda. Una persona que no es profesional no puede entrar en las máximas categorías. Una persona que no tiene experiencia o capacitación, vamos a concursar los cargos que tiene. Sin violencia, sin echar a nadie, pero que cada uno ocupe el lugar que pueda ocupar. Interesante. Bueno, Quintana, ahora lo llevo a este tema que me parece inquietante. Le han iniciado un juicio al Estado por el tema YPF Chevron. ¿Por qué? ¿Hay violación de la Constitución? ¿En qué plano? Usted recuerda cuando el gobierno manda el proyecto de NARSA, lo mandó exactamente igual que el proyecto de YPF, con control privado. Eran otras épocas, no digamos que había acuerdos, pero se podía hablar de política. Hablamos con todos los diputados y todos los senadores y terminamos con un dictamen modificando lo que había mandado el Poder Ejecutivo, que primó el control público. Cuando llegó el proyecto de YPF tratamos de hacer lo mismo, pero nos encontramos con una categórica no se toca una coma. De hecho, no se toca una coma. Razón por la cual se viola la Constitución, el artículo 85 de la Constitución Nacional, que dice el que se encarga del control es el Poder Legislativo. Y la Ley de Administración Financiera que dice todo el sector público, la parte económica, es para la Auditoría General de la Nación. Presentamos un juicio, nos acompañaron 18 diputados y senadores de todos los bloques, y el juicio lo vamos a ganar, de forma palmaria, porque la Constitución lo dice, esto es control del Congreso, y se hace a través de los informes de la Auditoría General de la Nación. Cuando firmamos eso en la Cámara de Diputados, un diputado me decía, ¿no te parece vergonzoso que tengamos que recurrir a la justicia? Claro, a otro poder. Yo digo, sí, porque cuando uno va a la justicia es el fracaso de la política. Claro. Cuando uno recurre a la justicia es porque no existe el consenso, ni sentarse 2 personas o 4 personas y decir, bueno, ¿cómo hacemos para arreglar esto? Y lo vamos a hacer a través de un juicio. A través de un juicio. Usted dice que le van a ganar porque evidentemente el Congreso debe controlar todo lo que se ha firmado, YPF y Chevron, y sin embargo en ese contrato habla de control privado y no el control del Estado. Efectivamente. ¿Y quién es el que ejerce el control privado? ¿Quién es el que tiene...? Como si fuese una sociedad anónima, con la IGJ, la Bolsa de Valores, etc. Claro. Y después, una reflexión con el ministro, jefe de gabinete. Este señor dijo, no hay cláusulas secretas, hay cláusulas confidenciales. Sí. María Moliner debe ser el mejor diccionario de la lengua española. Tomo 1, página 720. Secreto, confidencial. Sí, claro. O sea, por favor. Claro. Por favor, digamos, es el jefe de gabinete que está hablando de cláusulas secretas y hay un eufemismo, un error dialéctico que es imperdonable. O sea, tomemos las cosas con tranquilidad, esto lo vamos a ganar, porque no hay manera de no ganarlo. Por otra parte, a Repsol se le está pagando plata. Sí. Se lo está indemnizando. Sí. ¿Quién controla eso? ¿Quién controla eso? Son fondos públicos. No le corresponde a la Auditoría General de la Nación. Tampoco está ocurriendo Tampoco está ocurriendo. Es decir, seguimos corriendo las fronteras.
cada vez valen más cosas. Y esto, el efecto que siente la gente de la impunidad en estas cosas hace muy mal. Nosotros precisamos transparencia, precisamos gobiernos transparentes para que la gente vuelva a creer en la política. No hay otra opción que la política. Ya hemos desarticulado el rey bueno, los golpes militares, es la política, pero tiene que transparentarse para poder creer en los gobiernos. Ahora vamos a hablar de eso, de qué se puede hacer hacia el futuro respecto de gobiernos más transparentes, gobiernos más honrados. Pero la pregunta es lo siguiente, ¿por qué cree que son cláusulas secretas o confidenciales para darle el gusto a Coqui Capitani, secretas y confidenciales, sin control del Estado? ¿Qué hay oculto ahí que no quieren mostrar? Digo porque desde la política y desde el relato ideológico hay, para empezar, el rol del Estado, en el centro de la escena el rol del Estado. Sin embargo, acá lo corren al Estado para el control. Y luego una fuerte presencia de lo nacional, lo popular. Y el acuerdo es con Chevron, que es una empresa multinacional norteamericana. Digamos, no entiendo por qué hay que ocultar. ¿Qué es lo que ustedes sospechan que hay detrás de eso? ¿Le puedo contestar de forma mal educada con una pregunta? Sí, cómo no. ¿Por qué se fue la Vale? La Vale era una empresa brasilera que venía a explotar litio por la zona de Mendoza. Sí. Prometió $5.000 millones de inversión y 8.000 puestos de trabajo. Sí. Si a la Vale le hubiesen dado todas las prerrogativas que le negaron a Repsol en su momento, que le dieron a Chevron, y que la Vale se fue. Claro. 8.000 puestos de trabajo en una zona donde se necesita trabajar y $5.000 millones de dólares. Ahora estamos rogando a los chinos que nos manden 500 millones de dólares. Había $5.000 millones de dólares. ¿Por qué se fue uno y quedó el otro? Claro. Si a usted no le muestran el juego, hay que pensar mal. ¿Por qué no el control público si está todo transparente? Claro, vale. A mí me obligan a pensar mal. Si no hay Salvo nada que me que digan, ocultar. no, la Vale. Aparte, digamos, Chevron tiene antecedentes bastante complicados. El petróleo hay que sacarlo. Sí. Porque Argentina no puede pagar 14.000 millones de dólares. Saquémoslos bien. Queremos un ombudsman ambiental. Un señor que diga, pará, acá tiraste petróleo, volvé todo para atrás y pagale tanto a la sociedad. Sí. Hay que hacer la explotación racional, desde el punto de vista ecológico, lo mejor posible. El fracking es una cosa complicada desde el punto de vista ecológico. Sí. Cuidémoslo, nombremos un ombudsman ambiental con posibilidades de detener actos. Paren porque están destrozando, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto, recién hablábamos de hacia el futuro, de gobiernos más transparentes, de redes, de anticorrupción. ¿Qué están trabajando ustedes en ese plano? Nosotros nos reunimos la semana pasada con el presidente de la Auditoría General de la Nación, el presidente del Tribunal de Cuentas, vocales de los Tribunales de Cuentas de Santa Fe, Santiago del Estero, etcétera, y estamos trabajando en hacer una red de transparencia, con participación de los sindicatos del control y con participación de los organismos no gubernamentales. ¿Por qué? Tenemos que llegar al control social. ¿Cómo es el control social? Si usted vive en Peguajó, Sí. y el intendente cambia el coche, y dicen, che, se cambió el coche, porque la gente está cerca de las cosas. Claro. No queremos el control distante de la gente, porque nosotros sabemos a la perfección que hay una relación directa entre la calidad del control y el modo en que vive la gente. Claro. No es una entelequia, no es algo de laboratorio. Nosotros tenemos que lograr que la gente y la política entiendan que el control no es oposición, es la garantía de la gente para que los fondos vayan a donde el Congreso dice. ¿Y eso cómo se instrumentaría? ¿Gremios, ONG? ¿Cómo sería, digamos, esa red de transparencia? Es una red con un comité Porque ejecutivo. bueno, porque los gremios, como usted dice, ven muy de cerca toda la estructura empresaria y toda la estructura del Estado como para denunciar. Aparte, nuestro cosas gremio raras. es un gremio que representa los intereses profesionales de trabajadores muy capacitados, los más capacitados de la República Argentina. Entonces, si nosotros logramos transparentar y que la red sea nacional, si usted manda un peso a San Juan, ya de acá dicen cómo se gastó. Claro. No dupliquemos el trabajo. Usted es administrador, la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General y la Unidad de Auditoría Interna. Trabajemos en paralelo, trabajemos con los papeles de trabajo del otro. Esto es fácil, solamente falta decisión política. Voluntad política. Quintana, muy amable, muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted por invitarme. Interesante, ¿eh? Interesante estas novedades, y había algunas cosas que realmente desconocía
y que da más interés todavía por seguir buscando un poquitito qué está pasando allí en YPF con estos acuerdos secretos, confidenciales, como le guste al Coqui Capitanich. Enseguidita nomás vamos a conversar con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno, qué está pasando en el PRO, qué está pasando en el macrismo, cómo es esta posible relación con la doctora Carrió. Bueno, hay ahí algunas preocupaciones que han echado a correr los kirchneristas respecto de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, de qué manera las van a implementar, elecciones electrónicas. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar con ella y por supuesto nuestros columnistas, José Antonio Díaz hablando de corrupción y de deuda del gobierno nacional y Carlos González Prieto. ¿Qué hace el Banco Nación cerrándole las tarjetas a los productores agropecuarios que tienen soja? ¿Eso no es discriminación? ¿Eso no es persecución? ¿No es una cuestión arbitraria? Y además, ¿qué va a pasar en el foro de convergencia pasado mañana? Dicen que algunos candidatos presidenciales van a estar allí en la Universidad Católica donde se hace el encuentro. Le doy mi palabra y ya venimos, no se vaya. Bueno, enseguidita vamos a conversar con María Eugenia Vidal, Un segundito, vamos a escuchar esta columna, este planteo editorial de José Antonio Díaz. ¿Por dónde va a empezar? ¿Por la deuda o por la corrupción? Es que son los dos grandes temas claro, con los que cierra su mandato el gobierno. Y se los deja al gobierno que viene. Y son las que nos deja a todos nosotros, claro, no solo al gobierno que viene. Ahora, ¿cómo fue el comportamiento en estos años, no? Hay una especie de sobrevaloración, por lo menos en el equipo económico, de algunos éxitos últimos. Tranquilidad cambiaria, bajó el blue, se tranquilizó el dólar, el contado con liquidación. De alguna manera la suba de las tasas unitarias hizo que en parte se revalorizara el peso frente al dólar y podríamos decir que van a llegar a fin de año reduciendo la inflación. Es decir, el 41% a fin de año seguramente va a ser 35 o va a ser, o por ahí, 36. Es decir, ¿por qué? Porque ya llevamos una recesión claro, de prácticamente un año y bueno, los precios bajan en la misma medida que bajó el poder adquisitivo de la gente. Ahora, la perversión del modelo económico nos va a crear problemas futuros que conviene que empecemos a preverlos ya. Los gastos del gobierno, Alfredo, en 10 años, en 7 años, subió del 30% del PBI, ese era el gasto público, al 44% en el 2013, del 2006 al 2013. La presión tributaria, ¿cómo creció? Del 30% al 40% en menos de 10 años. Fue desde el 2005. La emisión del Banco Central promedia, hace poco sale un informe, promedia casi el 6% del PBI. El PBI, el Producto Bruto Nacional, la riqueza del país, el año pasado, a fin del año pasado, era 870 mil millones de pesos. Fíjate lo que significa que este 5 o 6% de alguna manera se dilapide, es riqueza producida por la población, por los trabajadores, por la clase media, qué sé yo, de las que se apropia el supuesto Estado Nacional que representa a todos, el supuesto nacional y popular. La emisión a fin del 2014, esta es la última novedad del año, sí, van a tener que imprimir 180 mil millones de pesos. Qué locura. Otros dicen que serán 200 mil millones de pesos. Es decir, estamos en una situación en donde las cuentas públicas, que de alguna manera mide la capacidad del Estado para producir transformaciones y garantizar derechos, digamos, Cristina no lo quiso hacer deliberadamente porque quiere aparecer como la prestamista de los sectores más empobrecidos, pero deberemos tener una ley de asignación universal
por hijo, clara, transparente y que de alguna manera obliga a todo el mundo. Ahora, mientras tanto, son como pequeños favorcitos que nos hace la señora presidenta a fin de año, a mediados de año, cuando ahora parece que no tienen, porque finalmente ni bajaron el impuesto de ganancia, ni tampoco aceptaron los bonos de fin de año. El superávit promedio el año pasado fue de 400 millones de dólares. Esos 400 millones de dólares positivos se van a convertir este año en 4.500 millones de dólares negativos. Negativos, tremendo. Es decir, es un barril sin fondo. Por supuesto, acá se pueden hacer todo tipo de consideraciones que harán los candidatos en su momento. ¿Qué parte de esto es robo directamente? ¿Qué parte es corrupción en el sentido de... ineficiencia administrativa también. Sí. ¿No? Ineficiencia. No, y aparte porque hay evidentemente una parte del Estado que está cooptado por esta trama de corrupción. Entonces, evidentemente, conviene empezar a ver qué hacer. Falta decisión política para esto y un gran apoyo en el sentido de que lo que decide todo esto no es la economía, es la política finalmente. Para eso votamos. Gracias, José Antonio. Bueno, Gracias, Carlos, Alfredo. ¿cómo es la cosa esta de que le han sacado la tarjeta de crédito a los productores? Sí, ¿qué tal, Alfredo? Buenas ¿Cómo te va? noches. Bueno, Buenas. había denuncias desde hace algunos días de productores que llegaban a distintas sucursales, tiene muchísimas sucursales del Banco Nación, y le decían, no, si usted tiene soja declarada en la AFIP, no es sujeto de crédito, no le podemos dar crédito. Incluso había productores, me decía puntualmente en General Villegas, un productor amigo, que se había guardado 30 toneladas para sembrar al otro año, las había declarado en la AFIP y por ese motivo el gerente del banco le decía, le tengo que cortar el descubierto. Ahora lo oficializaron, Alfredo. Ahí tenemos una placa donde dice textualmente, es una circular del Banco Nación de la República Argentina, la asistencia crediticia, cuenta corriente, Agronación, que es la tarjeta de crédito que usa el productor agropecuario, gastos de evolución, solo se podrá otorgar a aquellos clientes que demuestren no contar con existencia de granos de soja. Una locura. Sí. Una locura incomprensible. Por un lado, legalmente o institucionalmente, ¿cierto? Sí. Porque ahí si vemos la próxima placa, la misma Carta Orgánica del Banco Nación, Claro. en su artículo 3, inciso A, precisamente, habla de apoyar la producción agropecuaria promoviendo su eficiente desenvolvimiento. Dice la misma Carta Orgánica del Banco Nación. Pero ¿por qué es una locura? Más que nada, no solamente desde la falencia institucional, sino porque, y acá por ahí José Antonio me puede ayudar más, la avidez de dólares hace que estén resignando los dólares de la cosecha que se va a levantar en abril-mayo en pos de juntar dólares ahora. Claro. La soja, para el que no entiende, se siembra ahora en octubre, noviembre, por ahí la gente común que nos está mirando, y se cosecha en abril-mayo. Claro. Hoy todo el stock de soja que hay no alcanza para hacer frente a los gastos de la próxima cosecha. Claro, por eso piden los créditos. Por eso piden los créditos. Y justamente el mismo Banco Nación, a través de una decisión del Ejecutivo, que es la que más se financia con la cosecha que se va a levantar en abril-mayo, corta el chorro. Digo que es la que más se financia porque de toda la cosecha, el 35%, esto parece una obviedad, pero hay que repetirlo, se lo queda el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner limpito, sin ningún tipo de gasto. Cuando uno va por la ruta y ve 3 camiones que pasan, 1, 2, 3, el tercero de Cristina limpito. Y justamente el mismo gobierno es el que está limitando la producción que le va a venir bien dentro de algunos meses nada más. Son tiros en los pies y además es un despropósito por la arbitrariedad con que se toman las decisiones. Soja, ¿no? El que tiene maíz, el que tiene 18 autos de alta gama, no. El que tiene soja no es sujeto de crédito. Es un mecanismo extorsivo, además, claro. porque te palpan de silobolsas para darte favores. Darte un favor, es terrible. Bueno, ¿qué me querés contar? Eso por un lado, y por el otro, atención periodistas, porque el próximo jueves en la UCA está el foro de convergencia. ¿Por qué hablamos de esto? Yo que hablo de campo, porque lo está motorizando Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas. De hecho, va a haber 2 paneles. En uno va a hablar Echever, el presidente de la Rural. En otro va a hablar Rubén Ferrero, que es el presidente de CRA. Van a estar allí
por lo menos les prometieron que van a estar Mauricio Macri, Sí, vamos a preguntarle Sergio a... Massa, Hermes Wiener, Julio Cobos, Ernesto Sáenz, bueno, todo el establishment, Todo. accionistas de medios importantes. La gran incógnita es si se va a dar una vuelta, todavía no dijo que sí ni que no. En este juego de... ¿Quién? Daniel Scioli. Claro, en este juego de diferencias. Claro, por el resto de los candidatos al Frente para la Victoria no creo, pero Daniel Scioli, ¿vos creés que hay alguna chance que vaya? Y vos te acordás que hace algunos meses, en un gran encuentro que hizo Clarín, apareció ahí... Sí, pero ahora son otros los tiempos, Habrá que esperar al jueves, a ver si se anima el... Vamos a ver quiénes son los candidatos a presidente que van. Lo que está confirmado que van grandes empresarios mediáticos como el señor Carlos González Prieto, que va a ir seguro. Bueno, no se vaya, está María Eugenia Vidal. Nos vamos a hablar de todos estos temas, por supuesto. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Vidal, le quiero hacer una pregunta media extraña. ¿Cuál es la principal preocupación política que hoy tiene, digamos, de todas las cosas que andan dando vuelta, de las candidaturas, de las investigaciones de corrupción, de esta falta de respeto por muchos aspectos de la división de poderes republicanos? No sé, cuando usted, uno o dos temas que usted diga, bueno, estos son los importantes, porque hay tanta cosa que es difícil ubicar, bueno, lo que cada uno de su trayectoria, de su experiencia política identifica como los más importantes, los más preocupantes. A mí me preocupa, y más cuanto más recorro la provincia de Buenos Aires y que estoy en contacto directo con la gente, me preocupa lo que no deja dormir a la gente. Y lo que no deja dormir a la gente es el temor a perder su trabajo. ¿Ha crecido eso? ¿Te nota que ha crecido? Muchísimo. El temor a que a sus hijos les pase algo cuando salen. No se puede vivir con miedo. Y la gente tiene miedo. Miedo de perder su trabajo, miedo de que no le alcance el sueldo a fin de mes porque cada vez que va a pagar algo le cuesta más caro, miedo de que les pase algo no solo a sus hijos, a su esposo cuando vuelve de trabajar, a su hermano, a su padre, a su madre si son mayores. Digo, se vive mal, se vive con este temor, con esta angustia y a veces parece que muchos políticos viven otra realidad. Que no viven esa realidad, que viven otra realidad, ¿no? Que hay como una distancia que se ha creado que tenemos que acortar y la única manera de acortarla es estando cerca, escuchándolos y actuando en consecuencia, ¿no? Lo que pasó con el discurso de hoy la presidenta es doblemente grave. No solo es grave porque la presidenta no explicó, se dedicó a acusar al juez que la investiga. Claro. Sino es grave porque la muestra viviendo una realidad que no es la realidad de la gente. Claro. Y no es la primera vez. Entonces, este es el problema. El problema cuando la política vive una realidad que no es la del vecino de todos los días, que no es la del ciudadano de a pie. Y nosotros estamos construyendo una alternativa, una propuesta distinta para el año que viene, que se acerque a esa realidad, que le dé respuesta a esa realidad y que le diga a la gente, no están condenados a vivir así, no están resignados, porque cuando uno lo piensa, yo pienso la inflación, fue un problema de mis abuelos, fue un problema de mis padres, ahora lo estoy viviendo yo. No es que mis hijos están condenados a vivir la inflación. Yo no me resigno a eso. No debería me resigno a eso. La ciudadanía. No quiero que mis hijos me cuenten cuando tengan mi edad que también la están viviendo. Claro. Y menos la inseguridad. Mucho menos. Mucho menos, porque eso es debido a muerte de verdad, sin metáfora, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ahora, es muy interesante lo que usted me plantea. Me alegro de haberle preguntado eso, porque si bien en el debate público, desde el punto de vista conceptual, están esos temas, porque el tema de inseguridad, el tema de inflación, el tema de la desocupación está... Es cierto que otra cosa muy distinta es cara a cara, cuerpo a cuerpo, verlo en la vida cotidiana, no en los grandes proyectos y en los grandes, en los libros de contabilidad o en las situaciones, digamos, en los papeles gubernamentales, sino verlo en la práctica. Y eso, ¿cómo organizado esto? ¿De qué manera a ese semejante desafío, digamos, gigantesco que es la provincia? ¿Por dónde le entra? ¿Planifica por zonas, por áreas? ¿De qué manera se ha organizado su vida para, conocer semejante gigante? Y que la conozcan a usted, por supuesto. Hasta hace un año yo tenía mi familia y la responsabilidad en la ciudad. Hoy tengo mi familia, la responsabilidad en la ciudad y recorrer la provincia, que lo hago los fines de semana, lo hago a última hora del día. Y lo hago en la casa de la gente. He encontrado que esa es la mejor manera. Ir a tomar mate a la casa de la gente, que muy generosamente me recibe.
en los pueblos del interior, en los bares, donde se junta la gente del interior, lindo, se junta en el bar, se junta a la hora del café, se junta a tomar todos el café y bueno, y siempre alguno me invita, siempre hay algún caballero que paga el café y charlamos con los vecinos y nos juntamos o en el bar o en el club del barrio y en esos lugares donde se encuentra la gente es donde hay un espacio para escuchar. Porque yo creo, la verdad, Alfredo, que la política también, entre otras cosas, ha perdido su capacidad de escuchar. Y hay que volver a recuperar esa capacidad de escuchar, de entender lo que de verdad le pasa a cada vecino, de no vivir encapsulado, de recuperar lo que vive el vecino todos los días, viviendo lo que vive el vecino, ¿no? Yo, el domingo me pasó algo muy lindo que acompañé a mi hijo, yo tengo un hijo de 7 años, ¿no? Y acompañé a mi hijo a jugar al fútbol. Él empezó a jugar en la liga infantil de fútbol de la provincia de Buenos Aires, que es una liga de fútbol de chicos muy chiquitos. Claro. Muchos chicos juegan en clubes de barrio de la liga de fútbol. Hay muchísimas familias que hacen un programa de esto, que acompañan a sus hijos. Y es una manera también de aportar al club del barrial, ¿no? Y vamos recorriendo distintos clubes de barrio, y cada familia lleva su comida. Bueno, es un programa, es el programa de la familia del domingo. Y yo pensaba, todos estos clubes que se sostienen con el esfuerzo de la gente y que le dan a todos estos chicos la oportunidad del deporte, de transmitir los valores que transmite el deporte, de no estar en la calle, de que ahí se mezclan todos los chicos y no importa de qué barrio son, de dónde vienen, dónde viven, y no importa de qué trabaja el padre, ¿no? Es profundamente democrático. Absolutamente, ahí nos reunimos todos. Yo digo, todo lo que estas familias hacemos por estos clubes, lo que podríamos hacer y lo que estos clubes podrían crecer con un Estado que acompañe, porque la mayoría de las veces la reman solos. A puro pulmón. Lo mismo que el cuartel de bomberos voluntario en todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, hay un cuartel de bomberos voluntario que también la reman solos y que están siempre que el vecino lo necesita. Pero esa es la contracara de lo que no se puede, ¿no? Frente a ese miedo a que pase algo, a ese miedo a perder el empleo, a lo que está mal, también está la gente que la sigue peleando, ¿no? La gente del Club del Barrio, la gente del cuartel de bombero voluntario, el bonaerense, el argentino, el porteño en la ciudad también está, que la sigue peleando a pesar de todo y que sigue apostando a pesar de todo. Estaba pensando, estaba notando esto recurrente que usted ha dicho respecto de los miedos, ¿no? La principal consigna cuando Lula ganó la presidencia en Brasil era la esperanza vence el miedo, ¿no? No hay posibilidad de crecimiento de una sociedad fracturada y dividida como estábamos, sin cohesión social y temerosa de ir hacia adelante. Yo sé que estas cosas no les preocupa a la gente que usted me está contando, a aquellos que van a tomar mate, que conversan con usted en la vida cotidiana, pero sí me interesa saber su opinión como dirigente política. ¿Qué le parece esta posibilidad de acercamiento entre Mauricio Macri o el PRO y algunos dirigentes, no digo ya partidos, pero algunos dirigentes, como el caso de la doctora Carrió, de Ernesto Sanz? ¿Cree que el PRO debe ampliar su base de sustentación o alcanza con lo que ya tienen, digamos, apostando solamente a la sociedad y a la gente independiente o la gente no politizada? Yo creo que todos los que creemos de verdad en un cambio en serio, tenemos que construir juntos. Y creo que tanto Elisa Carrió como Ernesto Sanz creen en un cambio en serio para la Argentina. Algunos dicen que creen en un cambio y no creen, pero creo que en el caso de ellos dos y de muchos otros dirigentes, creo que sí, que hay que trabajar juntos y hay que abrir una puerta grande donde podamos estar todos. También creo en mucha otra gente que nunca hizo política y que a lo mejor nos está mirando ahora o nos va a ver en el futuro y nos escucha, y sería bueno que se anime, porque estamos peleando, Alfredo, no contra este gobierno o contra el último gobierno de la provincia de Buenos Aires. Acá hay una manera de hacer política de los últimos 25, 30 años en la Argentina. Acá se consolidó un sistema donde los políticos vienen a hacer política para ver qué se pueden llevar y no para ver qué pueden dejar. Claro. Y esto se naturalizó. Entonces, recién hablábamos, parece normal que un presidente se compre un hotel siendo presidente. O 3 o 4. O 3 o 4. Y parece normal que si lo investigan se enoje con el juez y lo descalifique. Y vamos naturalizando. Nos va pareciendo normal cosas que no son normales. Y esto tiene que ver con un sistema. Y parece normal que si un intendente no quiere ser más intendente, deje a la esposa, deje al hermano. Y no es normal.
hay cosas que en política no están bien. Claro. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, y hay una manera distinta de hacer política que tiene que empezar a funcionar en la Argentina. Entonces, esa manera distinta de hacer política se enfrenta con un sistema al que le ha ido muy bien. No le ha ido bien a la gente, pero hay un grupo de políticos que le ha ido bastante bien. Para eso se necesita mucha gente que quiera el cambio. Mucha gente que quiera el cambio. Estamos creciendo, pero necesitamos mucho más apoyos. Así que yo soy de las que cree que hay que sumar más apoyos y hay que sumar gente que tenga los mismos valores. Y creo que tanto que Lilita Carrió como Ernesto Sanz comparten esos valores. La presidenta menos, pero sí a través de Jorge Capitanich y de varios de sus dirigentes más importantes que han hecho de voceros, ha hablado de una oposición y de una justicia golpista. Son palabras muy duras, usted es muy joven, pero tal vez no hay insulto más grave desde el punto de vista democrático institucional que acusar de golpista a alguien. Golpista es alguien que no quiere la democracia, que quiere derrocar un gobierno constitucional. Es un insulto realmente feroz y una acusación muy grave. ¿Cómo se sale al cruce de eso? Eso debe contestarse, hay que dejar que ese discurso, digo, de parte de los dirigentes de la oposición, que son acusados, no usted en forma personal, pero dicen que el juez Bonadío, el juez Ariel Lijo, los medios de comunicación y los dirigentes opositores están en una componenda para voltear a Cristina Fernández de Kirchner. Lo han dicho ellos con toda claridad y la verdad que es insólito, impensable y absolutamente falso. Absolutamente. Pero ¿cómo se...? Aquí hay una metodología sistemática de descalificar al que piensa distinto y de acusar de conspiración cada vez que hay una denuncia en contra. Esto no es nuevo, ¿no? Claro. Esto ha sido así durante los últimos 10, 12 años. Cada vez que se hace una denuncia contra el gobierno hay una conspiración, hay un intento de golpismo. Digo, se han argumentado cualquier tipo de disparates. Hoy contra el juez Bonadío, contra los senadores la semana pasada, sí, porque sediciosos. Dijeron que no iban a votar a un nuevo integrante de la Corte durante el transcurso de este gobierno. Digo, disparates mayúsculos se han dicho durante todos estos años. Yo creo que es importante, Alfredo, conservar la tranquilidad, decirle a la gente que nosotros nos vamos a mantener en nuestro lugar democrático que hemos tenido siempre, que le vamos a garantizar la gobernabilidad como corresponde a este gobierno que ha sido elegido democráticamente por la gente hasta el último día esta presidenta, que no nos vamos a callar en nada que estemos en desacuerdo, que vamos a ejercitar nuestro voto en el Congreso como corresponde a través de todos nuestros representantes y públicamente vamos a decir todo lo que tengamos para decir y denunciar todo lo que tengamos para denunciar. Y vamos a respaldar a todos los jueces que actúen con honestidad, que es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos y lo que podemos hacer mientras seamos oposición. Y, mientras tanto, mostrar nuestra alternativa y nuestra propuesta para la gente para que nos vote democráticamente como corresponde en elecciones. Eso no es ni más ni menos que lo que hicimos como fuerza opositora durante los últimos 12 años. Y nos avalan los hechos. No hay ningún acto en estos últimos 12 años, ni del PRO, ni de ninguna otra fuerza opositora que indique que hicimos lo contrario. Todo lo demás, nuevamente, es parte del relato. María Eugenia, supongamos que viene que hay un intercambio estudiantil y viene una persona a vivir a su casa o del extranjero y le dice, ¿Macri es peronista? No, le va a decir usted. ¿Es radical? No. ¿Qué es Macri? ¿Cómo lo definiría usted? ¿Cómo lo caracterizaría ideológicamente? ¿Y qué etapa de su crecimiento como dirigente? Porque, bueno, hay un consenso de que ha ido creciendo como dirigente, no solo en las encuestas, está. ¿Cómo lo definiría? Yo lo definiría como lo que me gustaría que fuera y lo que creo que va a ser, que es el próximo presidente del cambio. Esto es lo que creo que va a ser en la Argentina. Yo creo que si los argentinos nos acompañan en esta idea de cambio, en esta idea de no de cambiar un gobierno, sino de cambiar una forma de hacer política, va a ser el presidente del cambio. No hacemos ni antiperonismo ni antirradicalismo. Lo que hacemos es cambiar una manera de hacer política de los últimos 30 años y dejar de hacer política de manera separada o distinta de la gente, sino con la gente, empezando a sumar a la gente como parte de un mismo equipo. No queremos que nos sigan como salvadores o como gente iluminada que les va a resolver todos sus problemas de un día para el otro. Queremos armar un equipo en conjunto con los ciudadanos, sumando a todos, sumando a aquellos sobre todo que nunca hicieron política y también a los mejores dirigentes, a los más honestos de otros espacios, a los que han sido consistentes con sus valores y con sus posiciones todos estos años
y con esos en serio encarar esa Argentina que soñaron mis abuelos y no pudieron, que soñaron mis padres y no pudieron, y que yo quiero ser parte de los que sí podamos para que a mis hijos no les pase lo mismo. La última pregunta. Usted sabe que yo doy algunas charlas y a veces recorro también el interior. Y en general, la primera pregunta que hacen respecto de Macri es: ¿usted cree, Leuco, que Macri va a poder gobernar? Hay como una suerte de, bueno, de mirada de otras experiencias de la Alianza. Obviamente Macri no es de la Alianza, pero digo, de gobiernos no peronistas que por a lo mejor un exceso de combativo de los sindicatos, de los gremios, palos en la rueda. Ahora el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha generado una, digamos, agrupaciones piqueteras realmente muy fuertes, con poder, con capacidad movilizadora. ¿De qué manera Macri, sin haber tenido la experiencia del gobierno nacional y sin un partido desarrollado territorialmente o con muchos años, va a poder enfrentar todas esas dificultades? Mire que le estoy hablando de las dificultades políticas, no de la deuda con el fondo, con los fondos buitre, no, de la vida cotidiana. De la misma manera que lo hicimos en la ciudad, donde nunca tuvimos mayoría en la legislatura, tuvimos que dialogar con todas las fuerzas de la oposición para sacar leyes. No, definitivamente no se puede decir que hemos tenido un poder judicial adicto, porque hemos sido un gobierno que ha tenido fallos mayoritariamente contrarios y los hemos cumplido a todos. De la misma manera en que gobernamos una ciudad casi 7 años, donde tuvimos no una indiferencia, sino una actitud de oposición sistemática del gobierno nacional, que no solo no colaboró, sino que hizo todo lo posible para que la ciudad no avanzara. Y a pesar de todo eso, logramos transformaciones, logramos que esta ciudad avanzara, logramos mostrar resultados. Entonces, evidentemente se puede. Se puede, no solo se puede sin el peronismo, se puede cuando uno no es mayoría, aprendiendo a dialogar, aprendiendo a generar consensos, porque yo estoy convencido, Alfredo, que gente con valores y gente que quiere cosas buenas para los ciudadanos hay en todos los espacios políticos. Uno también tiene que aprender a dialogar, entender que no siempre tiene la verdad absoluta y que la política se construye con consensos. Muchísimas gracias por haber venido, María Eugenia. Les recomiendo que no se vaya, porque ahora viene el programa Líderes de Cecilia Lucía Puig. Fíjese que allí, entre otros, porque el programa se trata del futuro de la movilidad, el futuro del transporte en las grandes ciudades, entre otros habla alguien del PRO, que es Guillermo Dietrich, el encargado del tránsito de la ciudad de Buenos Aires, pero también Erika Kenfeld, que lo hace en representación de Ford, o sea, la actividad privada, la actividad pública respecto del tránsito a través de este programa de Cecilia Lucía Puig. No se lo pierda. Y a usted lo espero el próximo martes aquí en el Canal 26. Le doy mi palabra.